¿Qué tal, mis queridos hermanos? Nos encontramos en su programa de Amar y Vivir en Familia. Y hoy precisamente quisiera tomar un tema muy importante, lo cual es que muchas personas están sufriendo y dolidas en una herida interna, donde esa herida les dificulta mucho cómo ir avanzando hacia su vida, cómo ir aprendiendo sobre cómo nos enseña la vida en este hermoso caminar. Pero a veces esas heridas, ¿qué es lo que sucede? Nos atora, nos obstaculiza y nos detiene. ¿Y qué sucede? Que a veces traspasamos esas mismas heridas del pasado, muy probablemente quizá de una infancia dolorosa, de una mala relación con los padres, quizá de una experiencia terrible con algún ex o algo así. Lo importante ahora es empezar a sanar. Lo importante ahora es aprender cómo ir entregando estas heridas, cómo a irlas trabajando. Y por ahí dicen que el tiempo sana las heridas, lo cual es cierto. Pero si es un tiempo sin trabajar, pues obviamente más bien será un tiempo en donde vamos a recurrir a muchas conductas inadecuadas, en donde nos colapsamos en una tristeza, miedo, enojo, en donde en vez de sanar, al contrario, nos obstaculizamos. Así que pues bueno, como siempre al inicio del programa, en Amar y Vivir en Familia, pues bueno, vamos a iniciar con una oración, porque todo proyecto se le entrega a nuestro Señor, sobre todo cuando tenemos una herida interna, esa herida que no nos permite avanzar. Así que cierra tus ojos a donde sea que estés. Cierra tus ojos, respira tranquilamente y pídele, Padre Santísimo, Dios mío, tú sabes las heridas que yo llevo en mi interior. Tú sabes, Señor, lo que he tenido que atravesar para estar aquí. Yo sé, mi Dios, que tú en todo momento estás conmigo, que tú siempre estás pensando en mí, que tú siempre me abrazas con tanto amor, que mandas a tu Madre Santísima para que ella misma también pueda abrazarme y acogerme en tu santo manto. Así que, Madre mía, Santa Madre, te pido que me protejas, que me cuides, que me alimentes, Madre, igualmente con las palabras de tu amado Hijo Jesús. Señor mío y Dios mío, heme aquí, aquí estoy, Señor, a tus pies, siempre con deseos de seguir avanzando e ir entregando y aprendiendo a entregar estas heridas internas que no me permiten avanzar. Y así abro mis oídos, Señor, para recibir de tu palabra, abro mis ojos, Señor, para poder ver mis errores y abro mi corazón, Señor, para recibir en él tu semilla y de esta manera crecer como tu hijo, como tu amado hijo. Así que nos protegemos con tu sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así poniendo nuestras heridas precisamente a nuestro amado Dios, a nuestro amado Jesús. Así es como podremos ir avanzando. Si recuerden que siempre les pido, bueno, respira y tranquilízate y demás. Siempre les pido por ello, porque es importante que nosotros hagamos conciencia de que esa relación íntima con nuestro Señor es muy importante, es fundamental. En donde yo les invito, por eso siempre hagamos oración en todo momento, inclusive hasta cuando lavamos los trastes y demás. Y esto es cierto, donde jugamos, cuando lavamos la ropa, los trastes, en fin, que estamos en casa, que nos encontramos solos, que nos encontramos acompañados en todo momento. Pero eso no implica que dejes de comunicarte con las demás personas. Más sin embargo, esto es verdad, cuando llevamos una herida muy atorada en el corazón y no la sacamos, entonces, ¿qué sucede? Nos colapsamos por dentro. ¿Cómo es eso? ¿A qué me refiero? Fíjense nada más. Que cuando no hablamos lo que sentimos, no hablamos lo que nos está atorando, es decir, cuando hay una herida de la infancia, alguien que nos haya hecho daño y demás, no lo decimos. ¿Qué sucede? Nos atoramos tanto que lo reflejamos en conductas, en enojo, tristeza, miedo, en ansiedad. Empezamos a actuar lo que sentimos, pero que no hablamos. Y entonces, como empezamos a actuar, ¿qué sucede? Que actuamos de una forma errónea, que actuamos en la que
cuando una pareja nos dice algo o nos besa de determinada manera o se acerca de determinada forma y de repente, por ejemplo, te recuerda algo que sucedió en el pasado, en la infancia y demás, ¡pum!, brotas con enojo, brotas con rechazo, brotas con estar llorando. Y a veces llegan pacientes diciendo, bueno, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es que yo estoy rechazando a mi esposo? ¿Por qué yo estoy rechazando cualquier abrazo o cualquier beso? Y a veces es porque algo sufriste en la infancia, algo sucedió que simplemente te lo callaste y lo guardaste y por eso lo estás actuando. Como por ejemplo que haya sido tocada, que haya sido violada o un hombre también. Hay muchos hombres que les pasa estas cosas y se lo quedan callado y no lo hablan y actúan con mucho enojo o a veces actúan, fíjense bien, con algún tipo de adicción, alcoholismo, drogadicción y demás, hombres y mujeres. Es decir, actuamos de forma errónea lo que nosotros no queremos sanar. Y claro que lo queremos sanar, pero no sabemos cómo sanarlo, no sabemos cómo hablarlo, cómo decirlo, cómo poder avanzar de esta manera si nosotros nos lo guardamos todo. Por ello es importante el hecho de poder hablar, de poder trabajarlo. Como les dije, esta parte del pasado donde hay que aprender positivamente, ¿a qué me refiero? Aprender a formarse como hijos de Dios. Pues toda experiencia negativa o positiva, lo que sea, podemos aprender a formarnos como hijos de Dios. A lo largo del programa vamos a ir avanzando cómo ir haciendo eso, para que nuestras acciones no perjudiquen a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nosotros mismos también, porque a nadie le gusta estar solo, a nadie le gusta estar siempre enojados o estar llorando de todo o tener miedo de algo o separarse de la pareja por ese pasado que no quisiste sanar. Hay personas verdaderamente que llegan, por ejemplo, a mi consultorio y dicen, es que algo sucedió con papá o con mamá o con algún tío o algo en la infancia, pero no me toque eso. Mi problema es el presente. Sí, pero necesito tocar esa parte, necesito que tú sanes esa parte, necesito que me platiques esa parte. ¿Por qué? Porque dentro del hablar está la sanación. Pero no lo dicen, no lo hablan y no lo quieren tocar. Y no, debe ser al contrario, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que transformarlo en aprendizaje constructivo. No significa ir tocando el dolor hasta que duela o hasta que sangre o hasta que abra y dejarlo abierto, no, sino más bien ir viendo ese dolor poco a poco e ir aprendiendo positivamente de ello. Por ejemplo, que si yo, por ejemplo, fui tocada de chiquita, ok, yo aprendo positivamente que eso es incorrecto, que yo no lo debo de hacer y que, puedo proteger, ser más cuidadosa quizá con mis hijos, no sobreprotectora, no obsesiva compulsiva, pero sí amorosa, cuidándoles y amándoles. Por ejemplo, es un aprendizaje positivo. Además, también yo aprendo utilizando mis facultades superiores, que es inteligencia y es libre albedrío. Yo aprendo que esa persona o ese tío o esa persona no es conveniente para mi vida familiar. Así que simplemente me alejo de esa persona. ¿Por qué? Porque soy inteligente y porque no voy a querer una relación con esa persona. Yo aprendo también, por ejemplo, a poner límites a las personas que traten de sobrepasarse hacia mí, ¿no? Entonces, vamos a ir aprendiendo positivamente, pero se dan cuenta que no es un odio, un coraje, un resentimiento hacia la otra persona o hacia sí mismo o hacia la persona que no te cuidó. Por ejemplo, a veces fueron tocadas y, por ejemplo, y se enojan con papá o con mamá porque no estuvieron ahí. Y pasan toda la vida enojados con papá y con mamá porque no estuvieron ahí y fueron tocados. Pero como si ellos fueran los responsables y quizás sí, bueno, hubo quizá cierta negligencia, quizá. O quizá nunca se enteraron o quizá tú que lo quedaste callado. Algo sucedió. Todos somos humanos y cometemos errores. Como sea que sea, cuando la persona se guarda ese resentimiento, ese dolor, va muy crítico, muy para juzgar y para rechazar a sus propios padres porque no se sintieron, por ejemplo, protegidos y por eso sufrieron lo que sufrieron. Así es como actúa una herida en el alma. Por eso lo estoy escenificando y tomando este ejemplo. Puede haber muchísimos más ejemplos, pero bueno, creo que este ejemplo es bastante claro. Por ello es importante que nosotros vayamos construyéndonos como hijos de Dios. Y para ello, recuerda, es el aprender positivamente. Siempre aprendo a poner límites, aprendo a perdonar.
Y aquí es donde muchas personas dicen, bueno, pero ¿y cómo voy a aprender a perdonar? Hay muchas maneras de poder aprender a perdonar. ¿En dónde? Primero, ¿qué es el perdón para ti? Lo cual algunas personas dicen, bueno, es el olvidar. No, ¿cómo crees? Si el Señor nos ha hecho seres humanos perfectos y no es que podemos olvidar, no, es más, no te conviene olvidar.